have the team from Emilia. So we have Giuseppe from our team and his hottie husband, who's going to be our translator, Daniel. So if you want to ask them to kind of go around and just say what they did on the film. Sí. Que si se quieren presentar y también pueden decir, bueno, su rol y papel pues en la película. Ok. Bueno, mi nombre es César, soy el director de la película. Y bueno, fue una película que filmamos en la Patagonia Argentina el año pasado, en el pueblo donde yo nací. O sea que tiene muchas cosas de mi historia en relación al lugar. Y bueno, nada, fue como, la verdad que ya hablaremos por ahí, llegado el momento, pero fue como muy movilizante poder contar esa historia en el lugar donde yo nací. His name is César, and he is the director of the movie. He was saying that the film was recorded in Patagonia, in Argentina, in a town where he grew up. And he said that the process was very moving, and that it mobilized a lot of internal thoughts and emotions for him, being able to like retell a story in a place where he grew up. Yes. Bueno, me presento. Mi nombre es Sofía Palomino. Actúo en la película de César, que se llama Emilia, hago de Emilia. Y para mí también fue muy movilizante actuar este personaje, porque también encontré como muchos puntos de contacto conmigo y también descubrí como cosas nuevas. Así que también fue como muy interesante participar del proyecto. There's Sophia, the fabulous actress in the movie. She also said that the role was very important for her, in that similarly she found herself very moved and interested and learning from like the role in this movie, and that it also resonated with her on a very deep level, both as a person and as an actress. Okay, so my first question would be, I have questions about the cinematography because I loved it. So if like the first 4.5 minutes is just a one long shot of her getting off the bus, and then some of the other ones with the slow zooms, especially the one particular at the bar when she's smoking, and it's just very slow. Like, I would love to know his thoughts about the cinematography and some of the choices that he did. Sí. Me estaban preguntando sobre la cinematografía de la película y estaban diciendo que había unas escenas donde como que en propósito lo hicieron para que se viera como más lentamente, más despacio, como que tomara forma la escena, y se refería como a 2 o 3 escenas particularmente. Primero, en el principio de la película, cuando se está como que desarrollando y se ven en la estación de camiones, y están ahí como que esperando, se ve que está Emilia con un amigo, con un conocido ahí, y se ve como que esa escena dura como por lo menos unos 2, 3, 4 minutos ahí desarrollándose. Y luego también habían otros puntos donde a lo mejor Emilia estaba como que pensando, y en sí mismo estaba como que fumando y tomando pues su tiempo, pensando, y también eran como puntos muy críticos de la película, y quería saber como tus pensamientos, de lo que pensaste en esos momentos, y qué tan críticos son pues para la película y el papel de Emilia en particularmente. Bueno, yo respondo una parte de la pregunta y de otra parte la puede responder Sofía. Uh-huh. Voy hablando por partes, así vos podés traducir, ¿sí? Sí. Okay. Para mí el primer plano, sobre todo el primer plano, que es una toma larga que dura más de 5 minutos, era muy importante porque yo quería establecer un poco como la temporalidad del lugar y también darle tiempo al personaje en ese espacio. O sea, mi idea era que el personaje entrara en ese espacio y tuviera tiempo como que uno pudiera visualizar como la llegada de ese personaje a ese lugar. Sigo, si querés traducirme eso. So Cesar was saying that in the first shot that it was really important for him to set the tone of the movie, that he wanted there to be sort of this gradual development of
of a setting where you not only had a chance to see like where you were located, like in space and in geography, but also getting to know and see the character sort of like develop and become Emilia. Exactamente. Also tell him the shot from the car, which maybe it's a still from the movie and that's why it's resonated with me, but he took a wide shot from the car and you see her on the beach. And just, I think it may be the first time she actually goes to the beach and just how beautiful I thought that shot was. Sí. Que también quería mencionar que había otra escena donde se veía como que la pantalla desde el punto de vista del carro y que se veía a Emilia como que cerca de la playa o afuera y que luego poco a poquito como que se acercó hacia Emilia y le hizo muy bella esa escena. Sí, esas tomas tienen que ver con un poco con lo que estaba diciendo recién del principio de la película, porque digamos que la Patagonia es un lugar como muy atractivo y muy tentador para terminar siendo una película muy como paisajística, y a mí me interesaba usar ese paisaje para contar al personaje, para narrar el estado en el que estaba ese personaje, y entonces ponerla así como en un plano más lejano a ella, en esa inmensidad, de alguna manera era una metáfora de lo que le estaba pasando a ella, y a mí me parecía que estaba buenísimo para usar ese recurso, usarlo como un recurso narrativo. Yeah, he was saying that in Patagonia in Argentina, in that particular area geographically, it is very well known and it's very renowned and immense, and it can be very easily taken as a very like touristic sort of view, and that people can begin to see that from like a touristy sort of like world-renowned place from its typical, like in a typical way that it's shot. And he wanted to use that to sort of expand and use as like a metaphor for what was going on with Emilia as far as like her development, her growth, like what was going on with her in the story, and in a weird way sort of like include her in the immensity of what is Patagonia as far as like what was going on with her internally. Sí, y también algo que tiene que ver más con la realización cinematográfica. Hay dos planos, el plano que ella se baja del auto y se aleja del auto, y el plano que ella se aleja de la casa en la playa. Fueron dos planos casi que se me ocurrieron en el momento, porque ese día que fuimos a filmar había mucho viento, en la Patagonia en general hay mucho viento, pero ese día había demasiado, y lo que yo pensaba hacer no lo pude hacer, y la geografía del clima me dio eso, y terminé filmando dos cosas que no hubiera imaginado y que fueron mucho mejor de lo que yo había dibujado, que tenía que pensar, como el plano que ella se baja del auto y que la puerta se cierra, esa puerta que se cierra la cierra el mismo viento que había ese día. Una cosa así muy improvisada que después le dio como un color a la película que de la otra forma que yo lo había pensado no lo tenía. He was mentioning how like that scene that you liked, Katie, about it being filmed from the car and her being like outside near the beach, that actually was almost like a moment that happened serendipitously. He had envisioned it in a very different way of how he was going to take those shots, and the way that he had sort of planned it wasn't quite working out. So what he ended up doing, also because at the time, the area is very well known being like very windy and kind of chaotic with the climate. And that particular day, it was very, very windy. And so he ended up using like two shots somehow that worked in a way that he didn't know was going to like end up with that result or like that ending. But that it somehow worked out, and he was really, really pleased with it. Well, he told me he should be really pleased because that's one of my favorite shots. Que debería contento con cómo se So I have a question with just for both of them in general, as far as the character of Emilia and how flawed she is. I think one, how Virginia played her, and how to me she was still likable throughout and you felt for her. So one, I guess, how she felt playing that, and two, as far as César, how he felt like directing that kind of flawed character that to me personally still I liked as a protagonist. Okay. Que Katie quería preguntarle, bueno, a la actriz y también al director, que cómo se sentía como la protagonista, donde es obviamente una persona como con muchas imperfecciones,
y con muchos como que siempre se está metiendo como muchas redes, con muchos asuntos que ella misma está como que tratando de resolver y también como solucionar, ¿no? Pero también a la misma vez cuando te encuentras a alguien como Emilia, también como que sientes por ella y también estás como que luchando con ella y apoyándola. Y quería saber, Katie, que cómo se sentía, bueno, en ese papel, pero también de tu punto de vista, César, ser el director para como verla, ¿no? En la película. Sí, ¿querés empezar vos, Sofi? Yo después. Dale, No. dale. Una de las cosas que trabajamos con César mucho era cómo contar este personaje sin que quede en un lugar caprichoso o que sea una rebelde que llega al pueblo y punto, ¿no? Entonces hubo como un trabajo muy sensible de poder como darle espacio a cada acción que ella hace, ¿no? A cada decisión que ella toma o a cada cosa que le pasa. Y me parece que trabajamos mucho juntos esa humanidad, donde ella se equivoca, pero sin embargo te provoca empatía o uno puede como acompañar al personaje en sus equivocaciones, en sus vulnerabilidades. Me parece que el personaje más que cometer errores, sino que está experimentando y está vulnerable, está en un momento de la vida en el que hace lo que puede y está a flor de piel, digamos, como muy entregada a la existencia, por decir de alguna manera, y tomando decisiones torpes, quizás, pero también con mucho deseo. Si quieres hasta ahí Sí, traducir. claro, sí, sí. Um, she was mentioning how in the film there was a lot of careful sort of a very intentional, thoughtful way of trying to go around like acting out this character, but also working with the director so that they got the sensibility and the tone that they were trying to set from the character herself. Like this is a role that can very easily be about someone who's very capricious, very rebellious, sort of like very one note, and that it took a lot of sort of space and thought about how they would play her in a way where she could also show that she was very vulnerable, and that in the moments that she was like living and carrying them out, even though they seemed problematic and had many, many issues, that there was something about it that showed like the humanity within the character, and that would provoke empathy, and that there would be space around like forgiveness and around like us receiving her in a very different way, that maybe like in those acts of rebellious, even though yes, she was getting herself into these issues, from her lens we could see that she was very much like sort of like invested and trying things out from like a human way, and not necessarily like in a deliberately trying to like self-sabotage herself, but that she was really trying to just like live in that moment. To go off of that, because I feel like even American films per se, you've seen this where a older woman pursues a younger woman, and I don't think they're done well. And I feel like this movie in general, I feel like was done very differently, and it was subtle, and it was less about her, you know, being with this younger woman, more about her trying to find herself. So how did they find, I guess, the balance between the two, if that makes sense? Mm-hmm. En describiendo Emilia, estaba diciendo Katie que ella estaba pensando que en muchas de las películas como americanos, que donde se toma como una protagonista que es a lo mejor mayor y está como que interesada en una muchacha que es más joven, que muchas veces es como que más obvio y se ve como más, no necesariamente como perverso, pero es como que es como más directo, y en esta película se veía como que era más sutil, como que sí había como que ese interés y ese como romanticismo, pero a la vez estabas como que allí con Emilia en viéndola como que desarrollarse en una manera que no necesariamente se trataba de la muchacha y de su interés romántico hacia con ella, pero también con sí misma y la relación que ella tenía dentro de sí. Y así que Katie
estaba interesada en escuchar de ustedes como cómo pudieron alcanzar ese balance pues de Emilia para tener como esa sensibilidad, pero también verla como crecer en su papel, en sí misma. Sí, yo digo una parte y Sofía puede decir otra. Eh, para mí, bueno, y creo para Sofía también, era un personaje complicado porque era un personaje que podía generar rechazo, ser no querible también, ¿no? Yo creo que ese era como, por lo menos mi mayor temor era que sea un personaje que no genere ningún tipo de empatía. Pero también a mí me interesaba investigar eso. A mí me parece que a veces cuando uno está en la búsqueda de lo que le pasa, lo que quiere, en la búsqueda de su deseo, esa búsqueda en general suele ser contradictoria, no es lineal. Y me interesaba trabajar como ese movimiento, ese ida y vuelta entre ¿por qué hace esto? ¿Por qué no hace la otra cosa? ¿Pero esta mina es mala persona o no? ¿Yo la querés, no la querés? Me interesaba eso porque me parece que eso es también un movimiento como muy humano, ¿no? Uno a veces, cuando está en crisis o cuando está en búsqueda, hace cosas que pueden parecer extrañas a la vista de otros. Pero me parece que es son búsquedas auténticas también, como innecesarias. Y a veces, y no se pueden racionalizar, digo, si uno trata de ordenarlas por medio de la razón, como que no tiene mucha lógica lo que pasa y por qué hace eso y no hace otra cosa. Pero bueno, las crisis son así, ¿no? Es una búsqueda, es como ir como tanteando en la oscuridad a ver qué va apareciendo. Yes, Cesar was mentioning that in creating this role, like he wanted to make sure that she would be someone that would provoke empathy and that people would be curious about, and that they wouldn't be so quick to judge. Because oftentimes when people are trying to figure themselves out, there's like a movement and an energy where things aren't necessarily linear. It's not like things are going to fall into place in a very neat fashion, but you see like yourself that you can relate to this person in the sense that like when people are trying to find themselves, they usually have these setbacks and they usually find themselves in tricky situations where people are like, wait, why would you do that? But then you can kind of relate to like being in a similar experience. And with her, like the I don't want to say love interest, that's very sort of like reduces her role, but that attraction that she's feeling for like the other female partner, that it's part of that, and it's not, you know, this like intentional, deliberate sort of like second plot. It's more of like an expansion of the struggle that she's going with and kind of like her own personal journey. Claro. Sofía, vos querés... perdón. Oh, and I think Sofía is going to add on to it. Okay. A mí al principio me parecía un desafío de la película muy grande esa situación en relación a que el personaje se enamora de una alumna y el peso, ¿no?, social que tiene eso. Pero de verdad fue muy interesante poder trabajarlo con la otra actriz también. Me parece que ahí hay una decisión de César de casting que fue para mí muy buena, que fue una actriz genial, muy joven, que eran sus primeros trabajos, y que juntas pudimos vincularnos desde un lugar real, fuera de la película, donde había una gran comunicación y un gran cariño, y que de verdad pudimos encontrar como personas unos lugares muy íntimos que no tenían que ver con la sensualidad, ¿no? Sino como una intimidad de compañeras y un cariño muy grande. Y me parece que eso estuvo muy en función de la película, y que también con César trabajamos que el encantamiento que tiene Emilia con una alumna es desde otro orden y no es solamente un capricho sexual, sino que es un espejismo de ella quizás en ese pueblo, como que se siente reflejada en esta chica, que es más complejo el deseo que se produce ahí, ¿no? Más allá del deseo sexual y punto, no es por ahí. Eso. Okay.
Yeah. So Sophia was mentioning how at the very beginning when she found out about this this love interest, that it did feel really heavy, like on a social level, thinking about it like from a moral compass, and that she really had to tap in to what that would be like for her character, but that professionally from like a casting background, that it actually was also really interesting for her, both for like professional growth as like an artist, but also to further add on to like the dimensions of Emilia when she started to know like the actress who was going to be playing like this love interest, the student, and that through their work professionally, that they started to obviously get to know each other, start to figure out how to like embody the roles with more integrity, more subtlety, more lifelike, what that chemistry would look like between the two. And that really, it wasn't, and we see it in the film, that it's not so much like this sexual like object of like affection. It's more about this like nuanced role of sort of like this enchantment, this moment in Emilia's life where perhaps like this relationship and this student represents much more than just like this very raw sexual sort of being. It's more about like where she might be in her life, and also sort of like maybe a mirror, maybe like also a reflection for where Emilia has been and might revisit. So I have a question with maybe the character of Emilia that before we actually see her on screen. So obviously she broke up with her partner because she wasn't ready to commit, but then she makes these really flawed decisions as far as sleeping with her, friend's husband, and then sleeping like with a teenager. I would love a somewhat backstory as far as what brought her to that point. Yeah. Katie estaba mencionando que en la película uno puede como que notar que obviamente algo pasó en una relación que tenía Emilia, con, por ejemplo, con Ana, que las cosas no funcionaron y que fueron pues que trajo a Emilia hacia su pueblo, pero de nuevo ella se está encontrando como en otros rollos donde se mete, como por ejemplo tiene esta relación con la alumna, se está acostando con el esposo de su mejor amiga, y se encuentra como que muchas de las cosas que a lo mejor también fueron como que ocurrieron o que a lo mejor habían pasado anteriormente con Ana, y fue por la cual pues ahora está en el pueblo. Y estaba preguntando a Katie que si pueden como reflexionar un poco o bueno, demostrar como sus pensamientos, lo que estaban pensando cuando de nuevo Emilia se encuentra como en momentos similares que a lo mejor había ocurrido antes. Claro, está bueno, sí, ese es como el núcleo de la película. Sí, digamos que para mí, digamos, cuando pensé el personaje, Emilia vuelve al pueblo fantaseando con volver a una época y a un lugar que ella no tarda en darse cuenta que ya no existe. A veces uno tiene como una fantasía de la infancia, ¿no? De la adolescencia, de un lugar donde uno estuvo bien, donde uno estuvo contenido, donde no sé, como un lugar de seguridad. Para mí Emilia, después de romper con Ana y bueno, y otras cosas que no contamos en la película, pero está quebrada y decide volver al pueblo en busca de esa seguridad, no tarda en darse cuenta de que eso no es más que su fantasía, y que sus angustias, sus problemas y su búsqueda siguen estando presentes tanto como cuando vivía en la ciudad, aunque vivía en el pueblo. Como que ella se va dando cuenta, me parece, a lo largo de la película, que en algún momento va a tener que tomar una decisión y hacerse cargo de lo que quiere, de lo que es. Ese es, me parece, que el recorrido del personaje como en la película. Yeah. César was mentioning that, I think for Emilia, when she was coming back to the town, that there's a fantasy in her mind where perhaps like when you go back to your hometown where you grew up, you fantasize it and you see it in a way where perhaps you're
sort of thinking that there's going to be some sort of like solution or growth or some sort of like movement forward, because when you're coming back to the town where you grew up in, you sort of like idealize what that move means. And it's not alluded to so much, but obviously we know things that are happening in the background as far as like with Anna and the ex-girlfriend that she was with, and that we can imagine that there were a lot of like challenges and issues that happened then that kind of led for her to come back to this town. But then we see as the audience that there are events that unfold where obviously she gets herself into these predicaments that are as maybe complicated and messy as the ones that we can imagine that might have happened before her move back to the hometown. And that for Cesar, I think that just goes on to show that for like Emilia and for many of us, that when we sort of idealize and fantasize that we're somehow growing into this new aspect, we don't actually realize that we're coming back into basically we're the same people. And oftentimes like these patterns unfold no matter where you are. And it's part of like that trajectory that the movie plays. Sí. Sofi, ¿vos querés decir algo de eso? No, me parece que esto no tengo nada que agregar. Okay. I have another question. I think Giuseppe had a question. Okay, you can go. Yeah. No, so I just wanted to say that this theme that is very common in Almodovar movies, the theme of going back home. And there is that famous monologue, Como Vacas sin Cencerro, the idea of going back, that's a healing process, because you go back and you find your usual actions, and somehow it gives you a note that you have lost by leaving your home city. I think it's interesting that the take in this movie is very different. Like going back, reopen wounds, instead of being a process where you get to a stage where it's like safe and known. Giuseppe estaba mencionando que muchas de las películas como de Almodóvar, por ejemplo, hay como protagonistas que regresan a su pueblo, a su ciudad, donde eran, y que es como un momento, un espacio donde se ven como que es de seguridad, como que la persona está sanando de, no sé, ciertos problemas, ciertos rollos que se había metido, y es como de un lugar donde se pueden sentir como seguros, pero también con mucho apoyo, y es una manera donde ellos mismos se pueden como que rejubilar, ¿no? Como se sienten como más sanos o más completos en una manera, pero que en esta película como que casi fue como que lo opuesto, donde ella se regresó al pueblo y en vez de encontrar como más estabilidad, como que de nuevo estamos viendo que ella misma se está metiendo en situaciones que a lo mejor son más como que no necesariamente como peligrosas, pero súper emocionales, conflictivos, autodestrucción, esta complejidad. Y quería saber, Giuseppe, que si podían hablar ¿qué piensan de eso? Y si pueden hablar un poco de ese tema. ¿Querés que empiece yo, César? Dale. Es interesante eso que dices. Ella para mí va al pueblo y empieza un viaje interior, y en ese interior sucede como el conflicto también, ¿no? Como que escapa de un conflicto, pero al meterse para adentro y al ir al lugar de pertenencia o al lugar de origen, donde supuestamente va a pensar, a reflexionar, a intentar como dar una pausa en su vida. Como el meterse para adentro siempre provoca movimiento, en síntesis. Siento que es eso, ¿no? Y ella en la película está en un momento en el que está definitivamente en un viaje interior. Y hay algo ahí, me parece, una clave de que eso, que se mete adentro de ella y que en ese viaje se pone en tensión su vínculo con su madre, con los amores, con la sexualidad, con el trabajo también, con su edad. Para mí hay algo ahí muy determinante también con la generación de los 30, de mi generación por lo menos, que es como una adultez media adolescente, ¿no? También como que es una edad en esta época del mundo un poco ambigua,
No sé si querés. She was in agreement with Giuseppe's thought and thought that was like an interesting like observation to make as far as her coming back to this like town or her hometown where one would think that she would be able to like reflect and take some pause and maybe perhaps be healing. But what Sophia had mentioned is that like how she envisioned the character was that like, yes, there was all this external chaos where she had been with like a previous partner, Anna, and that when she came back into the hometown, that maybe it was going to be a period where she was going to like, she kind of like, she envisioned her like drawing in, pulling inward, sort of becoming a little bit more isolated, being more introspective, trying to take pause and try to figure out like what this next step would look like back in her hometown. But that in a lot of ways, her pulling inward and imploding internally could be seen sort of like mirrored in a lot of the actions that she took. And Sophia was mentioning how like this character, you know, she looked like she was like stuck in between almost like adolescence and adulthood. And that this like this discovery, this like internal sort of like journey that she was taking on was very much being reflected and projected into like the other scenes and the other issues that she was coming on. And so yes, that it was a very different type of journey, because even though she's coming into like her own, that it's not as like nice, that you definitely see a lot of like conflict and struggles that result. How do you think as Emilia as a character can reconcile her actions as far as the people that she sleeps with, basically? Yeah. Kiri está riendo porque está diciendo que cómo piensan que ella puede como reconciliar el progreso y la transformación en que ella está viviendo, pero también reconociendo que algunas de sus acciones y comportamientos no caen muy bien, bueno, como se está refiriendo a la relación que tiene con el esposo de la amiga y a lo mejor en la manera que se comporta con su mamá, en esos ejemplos, pues que cómo es que ella puede como mantener este lado pues humana y donde está como que diciendo, pero también reconciliando pues todas esas acciones. Sofía, esa es tuya. Dice Sofía, that's yours. Es difícil, es difícil. No, es muy difícil. O sea, esas son las cosas que también hablamos horas con César para trabajar el personaje. Ese era el desafío también de interpretarlo, como bueno, en algún punto yo como actriz tenía que defender de alguna manera esas acciones. Y me parece que la manera más interesante de defenderlas era aceptando, sin juzgar, lo que ella hacía. Eso, como yo no podía estar pensando mientras actuaba eso, que lo que hacía era humano y contradictorio, y entonces era como, bueno, le pasa esto, a ver cómo yo me apropio de cada cosita en particular. Y para mí como actriz fue ir estableciendo vínculos genuinos con cada actor y con cada atmósfera que la película me presentaba. Entonces, bueno, generar un vínculo, justo la chica que hace de mi mejor amiga es una de mis mejores amigas en la vida real, esto fue pura coincidencia, porque ella fue al casting por otro lado. Después ahí conocí al chico que hace de su novio. Entonces, digo, con cada actor establecí un vínculo de verdad, y a partir de eso se construyó una ficción, y mi atención era eso, como crear nuevos lazos. Y me parece que para un actor es imprescindible eso, porque si no todos los personajes podrían ser juzgados en alguna instancia por inmorales o dañinos, digo, en algún punto, ¿no? Como yo tenía que no juzgarlo para poder encariñarme con el personaje y de alguna manera acompañarlo en sus torpezas. Vuelvo con la palabra torpe porque creo que es la que mejor le identifica.
Entiendo. Okay. Yeah. No, Sophia was mentioning that, like as an actress, like it is difficult to, and as a person, like when you see a character like Emilia, who is trying to grow and you want to root for her, but she's constantly finding herself in these predicaments, that it can be really tough to think about her in a way that's judgmental, that's sort of like very critical, very, yeah, yeah, I guess like not necessarily like mean, but um, almost like seeing her from a way that's more from like a value standpoint as far as like her moral compass might be, and that it's really difficult to get a sense as to where like that might be coming from. So what Sophia ended up doing instead is that she spent a lot of time with César, the director, but also like with every cast member, trying to build a relationship with them professionally, personally, really getting to know them so that you could create like sort of like this relationship that felt very, very genuine and almost as if like there is a backstory and a connection that the audience doesn't really know about that might convince her of like performing certain actions that might otherwise be perceived as like wrong or immoral, but that there's something there that she considers to be sort of like reasonable for her to act in a certain way because there's like a story and another side that we're not necessarily privy to, that there are like things and connections and layers of complication that are very, very different that perhaps like we don't see as an audience. And Sophia also mentioned that this is actually a really interesting coincidence, but the actress who plays her best friend in the movie is actually her best friend in real life also. And wow, wait, yeah, really? yeah, estoy diciendo que mi mejor amiga. And so it was like, yeah, and that like she came in through a different casting agency actually, and like wasn't like she didn't even know that she was gonna be in there. But like she took that as being like, you know, in life, you kind of know these folks and these relationships, and you act in a certain way that other people might not necessarily understand, but because you have some sort of connection that like you kind of act in a certain way because you're sort of like in it and you can convince yourself otherwise. And so similarly, she sort of like created this world for her where either like, even though she's growing, she's doing these, she kept referring to them as like torpesas, which are kind of like these like things that you keep like bumping into, like it's just like these obstacles, but in her life, it's sort of how she's been navigating her life and is able to rationalize it for herself. Sí, y una cosa más en relación a eso que dijo Sofía, que yo como director a la hora de armar el casting tuve en cuenta, quería encontrar actores con los que yo sintiera que Sofía se sintiera cómodo, sean buenos, pero que yo sintiera que había algo, porque me parecía que era importante lograr como una intimidad que de otra manera no sentía que no lo iba a lograr. Entonces cuando pasaban estas cosas, por ejemplo, que apareció Camila, que es amiga de Sofía, y yo sentía que había mucha onda, y dije, esto es perfecto para el personaje. Y así con todo el resto. Fui armando el casting de acuerdo a que yo veía que había como mucho feeling, mucha onda entre ellas. Para mí eso era muy importante y lo sumaba para la película. Yo sabía que eso a la película le iba a hacer bien. Y fue así, se generó un clima como muy lindo entre los actores que para mí era necesario para poder contar esta historia, porque se necesitaba de eso para que funcione el personaje, si no era muy difícil. Yeah. César was saying that he was very, very intentional about how he casted certain, or how he went about like looking for certain actors, casting wise, so that would be acting alongside Sophia. And he said he wanted to make sure that there was like that right chemistry where he would be able to like set up and establish like a level of intimacy where they would get along not just like as the actors themselves, but also like on a professional level when they were like working with each other, so that it would seem like natural and very like easygoing. And that's critical because like as Emilia is sort of like finding herself in these situations, it's it's intentional in that she's not doing this like out of spite. It's like she has a relationship with like her best friend.
she has a separate relationship with sort of like the boyfriend or the husband type figure, but that's like really honest, and that there's like a level of comfort and familiarity that stems back, or that gives the impression that it stems back time, and that it's not just like in that moment. It's like there's and this is the part where I'm sort of like adding in my own 2 cents, but I think that I see that in that, like when you're seeing them, you see them like in that present day, but I can imagine that there are years and sort of like other moments in life that we're not privy to that sort of like make it have more sense as to like what we're watching and the situation that she's finding herself in. Can you ask her what it was like to act with her best friend? Sí. ¿Quieres saber, Katie, que cómo se sintió actuando con tu mejor amiga? Y para actuar siempre hay que construir vínculos desde cero, y la diferencia fue que acá ya el vínculo estaba construido. Entonces fue a partir de ese piso, del vínculo que ya estaba construido, empezar como a crear una cosa nueva, ¿entendés? Que era el vínculo de la película, pero la confianza, la sensibilidad de los cuerpos, esa cosa que es invisible ya estaba hecha. En cambio, con los otros actores hubo que construir como cuerpos reales que se conocen y se encuentran, y aparte el vínculo de la película, que es otro vínculo, ¿no? Como que se superponen el vínculo real de los actores con el vínculo de la ficción, y con mi amiga fue eso, ya estaba establecido el amor, y nuestros cuerpos ya se conocían, entonces fue solamente sumergirnos en la ficción. So Sophia was mentioning how, like in movies or as an actress, that oftentimes when you're creating these relationships, you start off from zero. You're kind of like, you know, like in her case, her best friend, like oftentimes when you're like playing this role, that everything is sort of like, all right, you know, you have to recreate what that will be like, the sensibility, like the intimacy, the connection, like what is that synergy? What is it gonna take? And what can she pull from or draw from in order for that relationship to be established? But that in her case, like what was nice is that like the role of the best friend, I mean, they're already best friends. So like it's a nice foundation that's already been set. But that the trick here was that like, yes, they're best friends and they have that kind of camaraderie and relationship, but how can they use that and build off of it so that it makes sense for this movie? And so it was really cool in that, like, yes, they have that, like, you know, that security and reassurance and like that camaraderie and humor and all these other qualities, and the, you know, which you refer to as like the invisible aspects of a relationship, but that like, how do you take that and sort of like use it for the benefit of the movie? Whereas with the other actors, like to have those kinds of relationships, she basically had to start from scratch and kind of like draw and pull in and develop with the actors themselves. But that with the best friend, it was kind of nice to start off from there, but also morph it into something that was more adequate. So my other question would be, what was the reception, I guess, within the queer community and outside? Because obviously there's queer aspects to this film, but the themes overall are very universal for everybody as far as heartbreak and, you know, being flawed and kind of going through this crisis in life. So I would just be interested to know what the reception overall has been. Quería saber, estaba interesada Katie en saber cómo ha estado como la recepción como de la película, y cómo lo han tomado pues la comunidad gay, o lo que llamamos aquí como queer, que cómo crees que lo han tomado la película de representación, pero también si tienes como pensamientos de cómo lo han tomado también la audiencia en general, porque me imagino que hay muchos temas que son universales, como de amor, de desafío, de desarrollo y, bueno, de los aspectos humanos. Sí, está buena la pregunta, y es algo que a mí me intriga mucho también por varias cosas. Primero, yo no soy gay, y siempre me intrigó cómo lo iban a recibir en la comunidad, porque creo que es una de mis mayores inquietudes.
Y segundo, digo, en Argentina todavía no se estrenó, solo se estrenó en el Festival de Rotterdam, en el Festival de Cine de Rotterdam en enero. Después vino toda la pandemia, se paró el mundo festivales, y ahora recién, bueno, fue el festival ahí en Boston con ustedes, pero bueno, ahora empieza un recorrido, va a ir a París, bueno, va a estar también en el Festival de Lima, va a estar creo que va a estar en Roma, en el Festival de Mar del Plata, bueno, empieza todo un recorrido, pero no tuvo muchas visualizaciones. Entonces es como una de las primeras, la ustedes también. Tuve la devolución del público en Rotterdam, que siempre después de las funciones hubo preguntas y respuestas, y me intrigaba mucho qué pensarían, pero algo que me llamó la atención, que sí me gustó, es que en Rotterdam la gente rescató como el lado más humano del personaje. Que yo tenía miedo si eso iba a llegar, ¿no? Más allá de los matices culturales, las diferencias y demás, pero eran preguntas como muy humanas y muy del personaje, de lo que uno se había imaginado que le pasaba. Y eso me dejó bastante tranquilo. Y también me hizo pensar que uno hace una película en un contexto cultural determinado, pero el público es el público del mundo, digamos. Son personas que miran películas, que le pasan cosas y que en definitiva creo que a todas las personas le pasan cosas más o menos parecidas en todo el mundo, más allá de las diferencias sociales, culturales, políticas o lo que sea. Así que me pasó eso, fue como un descubrimiento en Rotterdam eso, y después es el segundo festival al que va, es ahora con ustedes, pero así que no tuve muchas devoluciones, y en Argentina solo lo vio gente, amigos, no mucho más. Yeah. Cesar was mentioning that that's actually like a pretty interesting question because it was maybe like it hasn't had so many viewings. Like it played for like a festival in Rotterdam, and he said that there he was curious as to like how it would be received because he's not gay identified himself, and so he was wondering like what would that be like, or how would it be received, like what he was curious about people's like reactions and what the responses would be like. And there he noticed that he did get feedback, but it was more like from the universal aspects, like there were, like as you had mentioned about like heartbreak and love, and like there was a universality with the way that people seem to have received the movie. But it is something that he's been curious about because like after that, then COVID happened, and it sort of put a pause on like viewings and screenings of the movie. And that this is like the Boston screening is basically like the second screening that the movie has had. And that in Argentina that it was viewed, but mostly by like close friends and people that he knew. And so I guess it's something to come as far as like more feedback and things that he'll receive. Well, tell him that I personally, I feel like resonate with films that aren't overly the characters being queer in your face. Like that wasn't the point of the film. And I think that's more so why I resonated with it, because of what's happening to Emilia and less about who's she's sleeping with, I guess, if that makes sense. Estaba diciendo Katie que esta película como que sí la tocó como en muchas maneras, porque no fue una película donde lo importante fue como la sexualidad, no fue como que el rol de ella, de con quién se está acostando o whatever, pero más bien es como ella como persona, y como que esto fue algo secundario, y que estas películas son como que mejores recibidas por ella, que aprecie como este punto de vista que es más complicado, ¿no? Y es como que más humano. Y le gustó esa parte de esta película. Sí, algo que, ahora si querés Sofía también me puedes decir, pero algo que siempre tuve como claro es que no era una película donde yo quería tematizar sobre la sexualidad. O sea, la sexualidad no por la sexualidad en sí mismo, como alguien que está en esa búsqueda, sino como la sexualidad también dentro de su búsqueda existencial, digamos, ¿no? La sexualidad como un matiz más de esa búsqueda. Pero yo por lo menos traté por ahí de no tematizar la sexualidad, ni hacer hincapié solo en eso, sino que la sexualidad acompaña al personaje en su búsqueda.
incluso en la escena sexual del final también quería que sea como una búsqueda, o sea, no es solo como la concreción de un deseo sexual. En esa concreción en ese acto que están esos dos personajes, hay una búsqueda de ella también. Como, hay un recorrido en el cuerpo del otro personaje, de esa búsqueda que está en toda la película. Pero no quise tematizar. Por ahí alguien que la ve me va a decir, bueno, la verdad que igual hablas de eso, pero bueno, la filmamos con otra intención. Sí, claro. And so Cesar was mentioning how in the movie that he was trying to be very intentional to not have that be sort of like the highlight or the focus of the movie as far as like what sexuality would be like, but more of an aspect of her growth and her complicated journey as far as like how sexuality might manifest itself. But that, it's something that was secondary, that it was not something that he really wanted to be like, this is sort of like the point of the movie, but being more like nuanced about it and seeing how it might unfold, such as like in the last scene and like these different shots and scenes, how it sort of plays out. But it was more like of an extension of her and not necessarily like overshadow what the plot or what her character represented. For sure. Could you ask them both like what they're doing next as far as movies that they might have in the works? Obviously, I don't know, nothing's really filming right now, but yeah. Mencionaba Katie que sabe que hoy en día, digo, las cosas son muy complicadas ahora con la pandemia y esto de COVID, pero tenía la curiosidad de saber de cuáles proyectos están, en qué están trabajando próximamente, en qué papeles se encuentran, qué van a hacer próximamente. Sí, yo estoy trabajando como guionista en el desarrollo de una serie que es para una directora, y después tengo varios proyectos míos como abiertos, pero ninguno, todavía no cerré, no encuentro cuál, como que voy escribiendo, estoy como en la búsqueda de eso, todavía no encuentro un proyecto del cual enamorarme, así que estoy como en ese recorrido. Yeah. So he says that he has like side projects here and there where he's like helping direct, but for like another agency. But as far as like things that he's trying to work on, that he has a lot of small like projects that he's like writing and trying to like figure out how they go. And he joked how he's like in his own, like Emilia, he's in his own journey of trying to like figure out like what to do next. And so he's just kind of like trying to figure it out during this time. Sí, no, lo único que tengo claro es que sí me interesa seguir como investigando como la intimidad femenina, eso sí. Como trabajar con personajes, con mujeres, eso es lo único que tengo claro de lo que estoy escribiendo. ¿Y de dónde crees viene esa inspiración? No lo sé, pero me atrae más como el mundo femenino. Parece que hay una complejidad, como unos matices o quizás es un déficit mío, que yo por ejemplo encuentro como en el mundo masculino, pero me atrae mucho más. Y además es un desafío para mí también como hombre entrar como en como en el mundo de la mujer, digamos. Hay algo ahí que me intriga, que me genera mucho misterio y me dan ganas de investigar. Yeah. So Cesar was mentioning how what is clear for him is that he does want to continue working in like this world of the woman and the feminine and like in trying to not play around, but like try to explore like that realm or that like genre more. And and I took the opportunity because I was curious to ask him like, what do you think inspired that, knowing that he's obviously like, a male identified director. And he mentioned that he's not sure where it comes from, but maybe that's like part of it is it being so unknown to him because he's currently like in this, world of masculinity, of male identified, and that there's something like intriguing, mysterious, different, unknown, challenging, complicated about, working in a female or in like a woman's space. Can you ask Sophia what she's up to next? Yeah. Y Sofía. Yo estaba filmando una película justo cuando pasó esto, así que
cuando recuperemos la vida activa voy a terminar esa película de filmar, que es una película que estaba filmando en Entre Ríos, de un director de cine entrerriano. Y ahora estoy dando clases de actuación por Zoom y voy a seguir, o sea, soy docente de actuación y también voy a dirigir una obra de teatro, o sea, voy a continuar dirigiendo una obra de teatro. Ah, okay, cool. Sophia was mentioning how she was actually in the middle of like filming like a movie, and then this happened, and so that had to sort of take a pause. But she is also interested in directing plays, and so like she's going to continue to direct, and she also teaches acting through Zoom, and so she was like letting me know that she continues to teach acting through Zoom classes. Oh, that's cool. Yeah. Do you guys have any more questions or? No. No. Can you tell him thank you that this film was sent to me and that we had the pleasure of, I think, being one of the first ones to screen it. Tell him I feel honored because I loved it. Yeah. Yeah, Katie estaba diciendo que le encantó mucho recibir la película, que le encantó mucho pues la película, pero también tuvo el honor de presentar esta película con ustedes y que felicidades, pues, que les desea muchísimo éxito con la película y pues esperamos a ver qué pasa próximamente. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de estar en el festival, Sí. así que gracias por la buena onda y esperamos volver. Yeah. Físicamente. Muchas gracias. He was saying same that he was really excited to be showing the movie and that he's glad and grateful to have been able to submit the movie and be part of Boston Wicked Queer Film Festival, and that he also hopes to be involved in the future to come. Yes. Awesome. Yeah, and physically, that's right, not just like yeah, physically. Zoom. we all hope. Yeah. Que es lo que todos esperamos, estar físicamente en el lugar. Okay, muchas gracias. Gracias. Thank you guys so much, and the film will be available till 11 p.m. tomorrow. Is that correct? Yes. The film will be available till 11 p.m. So if you haven't seen it yet, please take a look and watch it. And thank you guys so much for joining us. Okay. Bueno, ahí se cuidan. Chao, hasta luego. Adiós. Bye. Thank you. Adiós.